Bienvenidos a este episodio de Programmatic Digest Podcast en español. El día de hoy nos encontramos en formato live por primera vez. Y bueno, con ustedes tenemos a nuestro primer invitado, Sebastián Joffrey, Managing Director Latin American US Hispanics de Lotami, y Jeffrey Bustos, VP de Measurement Addressability Data para el IAB, además de un gran especialista en el área de Retail Media. El día de hoy vamos a hablar de dos temáticas que se escuchan en todos los eventos de este año, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos y Europa, que es addressability y retail media. Creo que son dos conceptos que fácilmente se mencionan constantemente en lo que es la industria del marketing digital. Sin embargo, antes de entrar en la temática del día de hoy, me gustaría que conozcan a nuestros dos invitados. Hola, mi nombre es Jeffrey Bustos, soy vicepresidente de medición, atribución y datos en el IAB en los Estados Unidos. Mi nombre es Sebastián Joffe, estoy a cargo de Lotame en Latam, US Hispanics. Un placer estar hoy con ustedes. Gracias por la invitación. Hablar del cookieless deprecation es una temática que por suerte creo que ya la industria la tiene de una forma muchísimo más madura, y gracias a que nuevamente Google atrasó este suceso para la mitad del 2024, queríamos saber, en su opinión, ¿cómo creen que se está preparando en Latinoamérica los anunciantes y publishers sobre esto? Si hablamos un poquito obviamente las cookies han estado con nosotros, la publicidad digital por ya casi 2 décadas, y la desaparición de las cookies en sí son porque el público las percibe como ser invasivas, porque obviamente te rastrean a través de múltiples sitios web. Sí, claro, consentimiento, que el consentimiento del usuario es muy importante. El impacto en los Estados Unidos ha sido más grave, porque como dijiste, obviamente Safari y el impacto en el iPhone, en iOS 14, es mucho más impactante en Estados Unidos porque obviamente 60% del público tiene un iPhone. Entonces, ya en los Estados Unidos 50% de los identificadores ya se han perdido. Y se está proyectando que cuando las cookies se eliminan por sí completamente, el impacto va a ser 80% de las audiencias van a ser desconocidas. Eso es un impacto muy grande porque ahorita no tenemos la capacidad de conectar a esos usuarios o hacer el alcance a esos usuarios. Hay varias tecnologías que están yendo esa trayectoria. Obviamente en América Latina no se ha sentido tanto el impacto porque el mercado de personas que tienen un iPhone es mucho más pequeño y la mayoría de personas tienen Android. Entonces, pero cuando se cambie el tema de cookies, en América Latina va a haber un impacto. Pero es clave cuando nos enfrentemos a este panorama en que 80% de usuarios tenemos que pensar, y creo que es una oportunidad, desafío, cómo podemos crecer el mercado y la oportunidad de la publicidad digital en que prioricemos la privacidad del usuario en cualquier tecnología que vamos a hablar hoy. Sin duda, y creo que es bastante clave, como mencionas, que la parte de la privacidad y el consenso del usuario es clave para el éxito de, de que, de que toda la implementación de esto sea exitoso y así podamos realmente construir audiencias que sean totalmente autorizadas por el usuario y lograr un marketing muchísimo más limpio y con muchísima más transparencia. Y bueno, al punto de vista de ustedes, ¿cómo creen que los especialistas de marketing y los publishers en Latinoamérica especialmente se preparan para estos cambios tan profundos? Puesto que, como ya bien sabemos, Estados Unidos por ahí está un poco más adelantado en lo que es la materia de cookies, pero Sebas, por ejemplo, en LATAM, ¿cómo vos estás viendo esto actualmente? Hace 2 años y medio lo estamos viendo súper fuerte, y de hecho lo primero es que lo vemos como un tema positivo,
Digamos, es como estábamos hablando, un cambio positivo para la privacidad del usuario. En LATAM hemos visto una muy buena adopción, digamos, Latinoamérica siempre quiere probar las nuevas tecnologías y los últimos 2 años hemos hecho múltiples pruebas con anunciantes, con agencias, con publishers y por suerte han funcionado todas muy bien. Entonces, para irme un poquito para atrás, digamos, esta es la vieja promesa del cross-device. Digamos, es cómo hago para targetear a una persona que tiene múltiples devices y cada uno de nosotros tenemos múltiples devices cada vez más. Entonces, lo vemos como algo positivo. Digamos, la adopción en Latinoamérica ha sido muy buena. eh, por más de que quizás es un mercado que no lo impacta tanto como otros mercados, perdón, que lo impacta más que Estados Unidos, de hecho vemos mejor respuesta. Y hoy estamos viendo que ya los anunciantes, que son los que son el driver de todo esto, digamos, los anunciantes quieren hacer mejor publicidad y quieren adelantarse a estos cambios, ya no están solamente en la etapa de prueba, sino que ya están en la etapa de implementación y rollout. Digamos, hoy se transformó ya en un estándar tener dentro de sus estrategias cookies. Bastante interesante como que lo que planteas, porque por lo menos a nivel tecnológico en Programmatic siempre hay como un rezago, pero sí sabemos que el nivel de adopción en Latinoamérica en distintas cosas últimamente ha sido distinto, por lo menos podríamos verlo desde el lado de todo lo que es CTV, lo que es Programmatic en general, y un tema que yo sé que le encanta a Jeffrey, que es el retail media, que ha crecido absolutamente en los últimos tiempos. Entonces, siguiendo esta línea de ideas, ¿qué empresas actualmente dirían que están liderando eh, la preparación para un futuro sin cookies? Desde mi punto de vista, digamos, los que lo llevan adelante son los anunciantes en conjunto con sus agencias. Obviamente necesitas a las plataformas tecnológicas y a los publishers, pero los que llevan adelante la conversación más fuertemente son los anunciantes, porque justamente son los que manejan los budgets y quieren que la publicidad pueda seguir siendo segmentada. En ese sentido, digamos, hace falta una colaboración de toda la industria que se está viendo. em, pero digamos el anunciante es el que más preocupación tiene y un poco lo que nosotros tratamos de llevar al mercado es tranquilidad, digamos, hay que probar, las pruebas salen bien, las tecnologías existen, las soluciones existen y no tiene mucha complejidad y no es muy costoso. Entonces, invitamos a todos a que lo sigan probando, implementando y utilizando. Y por lo menos para aquellas personas que nos escuchan y, y por lo menos se preguntan, ok, ¿cómo se ve el addressability en todo lo que serían los publishers? Creo que algo que hay que aclarar es justamente cómo se va a lograr la recolección de first party data cuando ya las cookies no existan, esencialmente, y va a tener que haber una empresa o un link que logre transformar estos emails que ustedes pueden recolectar, nombres, distintos tipos de datos personales, y que esto de cierta forma se encripte y se vuelva un ID universal. ¿Y qué pasa con este ID universal? Posteriormente lo que se va a poder lograr es hacer el targeting que hoy en día nosotros hacemos con third party cookies o con otro tipo de identificadores. Entonces, básicamente ese es el reto que estamos hablando, porque creo que actualmente pasa muchísimo que muchos tipos de páginas, de publishers al menos, eh, no tienen una organización de esta data. Entonces, ¿crees que eso es uno de los mayores desafíos? ¿Alguno de ustedes que pueda como pitching acá, si ese creen que es uno de los grandes desafíos para los publishers? Es un muy grande desafío para los publishers porque aun si tú eres una marca y tienes todo el first party data de tus clientes, de veras no importa mucho porque los publishers tienen muy poquita first party data. Nosotros hicimos un estudio este año y identificamos que en sí los publishers tienen más o menos 20 a 10% de first party data. Entonces es muy importante
compañías de tecnología de identificación, como Loremi, que trabajen con los publishers. Ellos tienen una responsabilidad de trabajar con los publishers y ayudarlos, porque el impacto a los publishers son grandes también. Ellos tienen el dinero, pueden invertir en la tecnología, tienen su walled garden, el impacto no está tanto, pero los publishers pequeños, los medianos, son los que sí tenemos que trabajar con, tenemos que asegurar que las soluciones ponen en cambio para que estos publishers puedan cumplir estos retos y puedan seguir el tema de la publicación y hacer anuncios a largo plazo. Y también, obviamente, todas esas soluciones es muy importante que sean fácil para que el anunciante o publisher pueda activar estas soluciones, o si no, no va a haber crecimiento a largo plazo. Sin duda. Y para vos, Sebas, ¿crees que ves algún otro tipo de reto actual entre lo que sería implementación de pronto de tecnologías? Sé que se habla muchísimo sobre la incorporación de CDPs, Data Clean Rooms, y bueno, lo que básicamente lo también es que es un DMP. ¿Cómo crees que, por ejemplo, hoy en día un publisher o incluso un anunciante, una marca, puede lograr que estas tecnologías funcionen o cómo las pueden incorporar? Porque por lo menos sabemos que para anunciantes grandes o para los niveles de presupuestos que se manejan en Estados Unidos, por ahí es mucho más entendible, no sé, un CDP, creo que el precio puede ser entre 5K, 10K mensuales, que lo pueda manejar una marca en Estados Unidos, pero por ejemplo en Latinoamérica, que por ahí pueden haber, o sea, están las marcas globales e internacionales, pero para publishers medianos o anunciantes medianos, ¿cómo puede ser evaluar estas tecnologías y realmente cuál es la que mejor le va a funcionar? Bueno, la pregunta es súper amplia y lo voy a abordar desde un proceso, un esquema simple. Nosotros lo que hacemos es recomendar soluciones a los clientes. Trabajamos en lo que es venta consultiva. Entonces, lo primero que trabajamos con un cliente, cuando hablamos con alguien, es entender cuáles son sus objetivos y cuáles son sus KPIs. Digamos, a qué está tratando de llegar. Entonces, ahí es donde se empieza a desmenuzar la diferenciación, por ejemplo, como tú decías, Manu, entre lo que es un CDP y un DMP. Digamos, ¿cuál de los dos necesita? ¿Necesita los dos? ¿Necesita primero un DMP para después evolucionar y agarrar CDP? Digamos, tiene mucha first party data. ¿Qué tipo de first party data tiene? Digamos, el foco acá, lo primero es trabajar sobre, obviamente, la first party data. Pero nos pasa muchas veces que esos procesos son más largos, entonces, o involucran a áreas de sistemas, de CRM, de IT, de insights, de analytics. Entonces tiene que involucrarse toda una organización. Entonces, nosotros lo que tratamos siempre es el concepto de walk, crawl, run. O sea, empezar en pequeño e ir creciendo. Entonces, por ejemplo, para llevarle un ejemplo real, los anunciantes pueden empezar muy fácilmente utilizando audiencias cookieless, addressable, en campañas, sin first party data, trabajando, por ejemplo, con el Panorama ID de Lótame, que es la solución cookieless, comprando una audiencia de terceros, del OTAME para una campaña y empezar a comprobar que cookieless funciona. Después pueden evolucionar y muchas veces van a incorporar first party data de las campañas, es decir, taguean los creativos. Después evolucionan y empiezan a marcar o taguear los sitios, las apps, etc. Entonces, tratamos de empezar en pequeño con los clientes e ir evolucionando con ellos y mostrar un camino con ROI positivo, porque eso es lo que estamos todos buscando. No sé si respondí tu pregunta, Manu. Sí, 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 exactamente creo que eso es como un poco lo que estaba buscando y siento que creo que actualmente es como la mayor pregunta de las personas en la industria, como que cuáles serían los pasos a seguir para empezar a armar esta identidad cookieless que sin duda es hiper necesaria para los años que vienen y además para
lograr que esto no afecte desde el lado del buyer tus campañas de marketing, porque la realidad es que si vos no tenés armada las audiencias correctamente y nunca vas a saber cómo llegarle al usuario, que creo que este es el mayor problema actualmente de la usability, porque si no puedes identificar, actualmente estamos todos muy cómodos con muchísimos puntos de data que se intercambian entre empresas y podemos saber exactamente que, no sé, a mí me encanta buscar zapatillas en Mercado Libre, entonces puede ser que sea una prompt shopper em, y que además sepan mi edad, género, etcétera. Bueno, todos los tipos de información que se sabe. Pero bueno, esto va a ir cambiando y además una realidad es que esto también va a ir cambiando por las leyes que se van incorporando, que actualmente en Latinoamérica solamente en Brasil hay leyes que están involucrando toda la parte del consentimiento, pero que solo normalmente en Europa o en Estados Unidos es cuando se empieza a hablar sobre GDPR y consentimiento. Entonces ya antes de pasar un poco a lo que sería retail media, si tienen como algo a aportar de toda la parte de lo que es el consentimiento del usuario, si creen que recomendarían que actualmente los publishers empiecen a incorporar un CMP o creen que todavía es algo que falta un montón para que vaya creciendo en la región. Yo, como Sebastián dijo, creo que es importante empezar pequeño con los publishers porque la inversión para ellos y tener que cambiar todo es un desafío muy grande y con un costo muy alto. Entonces, empezar pequeño y es muy importante, como se había dicho, que necesitamos enfocarnos en la audiencia desconocida. First party data es muy importante, pero debes que pensar en los publishers. Y si la mayoría de los publishers no tienen esa first party data, están trabajando con compañías de tecnología, entonces debes que empezar. Entonces, como publishers, eso es lo que yo recomendaría, empezar pequeño en de las soluciones y empezar a como integrar esas cookies audience en su capacidad de compra de medios. Y el tema de consentimiento es muy importante y es la razón en que las cookies se están yendo y hay muchos cambios. Estamos viendo un cambio del consumidor que quiere controlar sus datos, quiere tener más conocimiento en cómo se están usando sus datos y es importante para que las marcas, obviamente las marcas quieren tener esa relación con el consumidor, entonces es importante que las marcas crean esa oportunidad y esa relación de tener ese consentimiento con el usuario, es muy importante. Y a largo plazo, si no priorizamos eso, vamos a perder la posibilidad de seguir siendo el tema de first party data porque como dijiste, ya en Europa hemos visto unas leyes que están mucho más fuertes a esto. Y lo bueno en América Latina es que muchas de las compañías en Europa y en los Estados Unidos, que están como obviamente Loremi, ya tienen esas soluciones en puesto para poder tener el consentimiento del usuario como una prioridad. Y eso es lo que hemos visto en los últimos, digamos, yo diría en los últimos 5 años, que toda la tecnología ha cambiado a priorizar la privacidad del usuario y el consentimiento del usuario para usar los datos. Sin duda, y gracias de nuevo, Jeffrey, por esas palabras. Creo que fue bastante como conciso y lograste resumir súper bien como que la situación de Asia, cuáles son los pasos. Y creo que hablando mucho como de los cambios de comportamientos que han tenido los consumidores, creo que esto da pie para que empecemos a hablar un poco sobre la situación como en Latinoamérica que está despertando toda la parte de retail media. Em, Recientemente, creo que hace literal 20 días, eMarketer sacó un reporte donde dice que se espera que en Latinoamérica el presupuesto sea de $1 billón que tiene para expandirse en todo lo que es la parte de retail media y además lo están liderando la parte de los players de e-commerce, lo que serían los players de Mercado Libre, Falabella y Walmart México. Entonces, es un escenario bastante emocionante y bastante positivo. Muestra mucho cómo lo que empezamos a hablar sobre la adopción y cómo algunas tecnologías se han desarrollado in situ en la región y que realmente no lo esperábamos. Creo que hace 4 años
era muy extraño que alguien comprara algo online, por lo menos en Latinoamérica, y ahora es casi, o sea, la adopción fue tan rápida que se normalizó y esto lo estamos viendo expresado en las proyecciones tan altas que tienen. Se dice por lo menos que en Estados Unidos actualmente el 17% del ad spend va a lo que es retail media, mientras en Latinoamérica solo es un 3%. Y estuve leyendo que de hecho en Asia es casi hasta el 40%. Entonces el techo que tenemos para crecer es impresionante. Entonces, si podemos, Jeffrey, nos cuentas un poco vos de cómo es la parte de este escenario, después podemos mechar un poco con ver cómo estos players tienen que address todo lo que tenga que ver con addressability. Lo primero es que el crecimiento y la oportunidad de retail media en América Latina es increíble. Si pensamos en las compañías que están creciendo globalmente más rápido, está TikTok y pues segundo está Mercado Libre. Entonces, el crecimiento mundialmente está increíble. Lo segundo es que en América Latina tenemos super apps. Mercado Libre, Falabella, Rappi, son super apps. Y la capacidad de first party data es mucho más avanzada, no avanzada, pero la capacidad en el futuro de esa first party data, porque yo como mercadeo en los Estados Unidos no soy una super app, solo sé lo que el consumidor compra en mi tienda y puedo hacer varios análisis a predecir quién es. Pero Mercado Libre, Rappi, todos saben todo, saben qué compras, dónde vas a vacaciones, cuando vayas al estudio de tus hijos, todo. Entonces, la capacidad de first party data es mucho más amplia para así entender el consumidor completamente y conocer ese conocimiento. Lo segundo es obviamente el tema de first party data. Los mercadeos tienen mucha first party data y tiene el consentimiento de esa first party data. Hemos hablado mucho de la pérdida de first party, de esos identificadores. Y también en el tema de esa first party data, pueden saber, tienen el tema de ciclo cerrado. Entonces, hemos perdido muchas partes del tema de no poder medir completamente. Y el tema de retail media, ellos aportan la capacidad de no solo tener la conexión relevante, pues tener alcance y finalmente tienes la forma de la certeza de la medición, closed loop measurement, en que puedes saber el impacto directo de un anuncio a la venta, que es muy importante. Entonces, por eso hemos visto mucho el crecimiento de retail media, especialmente en América Latina. En mercados como obviamente Brasil y México está liderando, pero Argentina, Chile y también Colombia han visto mucho crecimiento en los últimos años. Sí, y justamente creo que por esa necesidad de poder ordenar como justamente esta data, porque, bueno, si lo ponemos a pensar, como vos bien mencionaste, Mercado Libre y Rappi, todo el funnel de conversión, todos los funnels de conversión que existen ahí, como permite dar muchísimas ideas de lo que es el usuario, de si es una persona, no sé, que es un hard user de Rappi, pide un montón, ya podemos saber de pronto tener una idea del poder adquisitivo de esta persona, cuáles son sus intereses, de pronto si pide muchísimo en ciertos horarios, podemos saber de pronto que hace home office incluso. Así que, ¿cómo actualmente estos tipos de players pueden lograr estos datos? Porque es una cantidad enorme de datos. Así que, Sebas, por ejemplo, desde el lado del lote, a mí, ¿cómo se logra dimensionar todo esto y poder lograr hacerlo en justamente estos segmentos coherentes para que se pueda hacer un marketing bien dirigido? Parte del tech stack que tienen, digamos, los Retail Media Networks puede ser un DMP. En ese sentido, digamos, lo que hemos visto en los últimos 3 años es que como una constante de las pláticas es cookieless. Y hace 2 años empezó la constante de Retail Media. Entonces, eso es algo que aparece en el 80-90% de nuestras charlas. Lo que tú estás diciendo, Manu, es, bueno, ¿cómo hago para accionar y trabajar sobre mi first party data? La first party data es la data que es mía. En este caso estamos hablando de un Retail Media Network, es un publisher
que al final del día tiene data propia y que la usa para vender su inventario con la data o vender la data por separado. Entonces, el foco está puesto en la first party data, en este perfilamiento que estábamos hablando, pero al mismo tiempo, muchas veces, como tú decías, bueno, Rappi, tú das el ejemplo de Rappi o de Walmart o de Falabella, digamos, son muchos, no quiero no perderme a ninguno, pero en definitiva es cómo ese perfilamiento que yo lo tengo en función de lo que la persona está comprando, lo puedo cruzar y hacer enrichment contra otros datasets que están en el mercado y que me permiten aumentar ese perfil de esos usuarios. Es básicamente trabajar sobre esa first party data, organizarla, ofrecerla al mercado con distintos criterios de segmentación. Y de vuelta, Cookie les cruza esto porque esa persona, digamos, no solamente se está logueando en una plataforma, sino que está navegando anónimamente una plataforma sin loguearse, está viendo productos, y en definitiva con lo que es Addressability o Identity Resolution, uno puede entender desde los distintos devices que está la misma persona navegando y crear un perfil enriquecido. Lo que nombró Jeffrey del Closed Loop Attribution es espectacular, digamos. Pensemos que los retail media tienen toda la parte del mundo real, digamos, no estamos hablando solamente de digital, sino que es una combinación, digamos, de la persona en la navegación web, en el celular, y cuando voy al retail y compro, entonces, digamos, hay un esquema de medición que es súper interesante. Por último, algo que siempre surge y que es interesante mencionarlo es que todos este nuevo medio que surge, o esta nueva categoría, uno podría enfocarla solamente en performance, pero lo que vemos es que en realidad funciona para todo el funnel, desde branding, consideración y compra, los distintos estadios, digamos. Entonces no es un foco 100% performance, sino que hay que entender cómo mi marca puede participar en este tipo de oportunidades. Y sin duda es como que bastante interesante que menciones, es un tipo de espacio que funciona tanto para performance y para branding, porque por lo menos si yo lo pienso desde un lado de una marca que quiere publicitar y vos estás publicitando en Mercado Libre, ponele o en Rappi o en cualquier publisher de retail, pensarías que es algo netamente de performance, porque vos estás activamente en búsqueda de algo o probablemente vas a comprar. Pero bueno, como vos bien mencionas, es bastante certero y de hecho como que leí que es muchísimo más suave para el usuario de pronto si estás buscando un producto en específico en ese momento y te da una publicidad relacionada hacia ese producto, eh, puede ser como que mucho más exitoso ese branding que se logre. Y justamente como que es lo importante de estas audiencias bien llamadas contextuales, porque está en el contexto de lo que vos estás buscando. Así que nada, me parece fascinante y creo que son bastantes puntos de vista para empezar a considerar ahora que se empieza a armar las nuevas formas de hacer como la compra de programmatic en todo lo nuevo que se viene. Y bueno, para vos, por ejemplo, ¿crees que actualmente hay como que un mayor foco de ese lado, lo que sería el third party data? Lo que yo veo es que hay un foco en la data, digamos, hay como volver a las bases y entender que la segmentación de audiencia ya hace varios años está aquí para quedarse y que en definitiva que tengo que entender cómo desde mi marca, desde el publisher, desde el Retail Media Network, cómo hago para optimizar los distintos tipos de datas, digamos. First, second, third, se habla de zero party data, digamos, se habla mucho de clean rooms, es decir, la data está dentro del core de una estrategia de marketing. Entonces, hay algunos anunciantes que van a tener más foco en third party data, hay otros que tienen la posibilidad de trabajar sobre su first party data, hay otros que desean colaborar en este concepto de clean room y decir, quiero hacer un overlay o un overlap entre mi data y la data de este publisher, o dos marcas que no compiten
y quieren entender qué overlap hay entre sus datasets en un clean room, en un ambiente independiente, en el cual es como que conceptualmente esa data no se la comparten, sino que simplemente tienen una visión para entender, ok, el 30% de mis usuarios están interesados en vehículos o en maquillaje, que es la empresa que compartió data entre sí. Bueno, ¿qué hago para hacer una acción de co-branding o colaborar con empresas no competitivas? Entonces estamos viendo, digamos, que la segmentación de audiencias, la data está como en el core de las estrategias y cada vez se quieren hacer más cosas y más avanzadas. Entonces, un poco, porque muchas veces asusta todo esto, un poco la recomendación nuestra empecemos de a poquito y trabajen con partners que los vayan llevando y vayan permitiendo que ustedes crezcan con esos anuncios, con esos partners. Con el tema de Data Clean Rooms que está haciendo Sebastián, lo muy interesante es que hemos visto, y Manuela, como dices antes también, el tema de que retail me está expandiendo a branding, y lo que estamos viendo mucho, porque obviamente compramos mucho en esas aplicaciones de Rappi y Mercado Libre, pero la mayoría del tiempo estamos viendo televisión, hablando con amigos, saliendo, y la potencia y la capacidad que te da Data Clean Rooms es que, como digo, Sebastián, un mercadeo, un retailer puede hacer una colaboración de datos con un streaming platform. Y hemos visto eso en los Estados Unidos mucho con Kroger y Disney o Walmart y Roku. Y lo estamos viendo un poquito ahorita que Mercado Libre lanzó el Mercado Play. El tema de streaming en retail media es muy importante porque lo que tenemos que pensar es cómo podemos interactuar con el usuario cuando ellos estén en su mundo. Tenemos que adaptarnos al usuario y eso es lo que el Data Clean nos da la capacidad. Y en el tema de la privacidad, lo que hace Data Clean Room es que yo soy un retailer, yo hago la colaboración con un publisher y solo se hace la conexión en los datos que los dos se pueden identificar y el publisher son, digamos, aquí soy mercadeo y estoy haciendo personas que compran jugo de deporte como Gatorade. Entonces, yo como publisher puedo identificar todas las personas que están en mi plataforma de streaming que toman Gatorade, poniendo esa evidencia, y yo WhatsApp solo reconozco a cuáles de mis usuarios toman Gatorade. No voy a saber todas las personas que compraron Gatorade, solo cuáles son mis usuarios que tomaron Gatorade, y después les muestro los anuncios, y al final de la campaña le mando los datos a las personas que vieron los anuncios al mercadeo, y el mercadeo solo puede identificar a las personas que compraron en el mercadeo al final. Entonces, no se están como compartiendo datos de usuarios, se están identificando partes de los usuarios en que sí se puede identificar en dos lados. Y eso es como está haciendo el tema de closed loop measurement. Y es la oportunidad muy grande porque cuando estamos creciendo en el tema de retail media, tenemos que pensar cuál es el full funnel del usuario. Y el full funnel no solo está en comprar en la aplicación, está en todo el mundo cuando tú estás al día a día. Y me parece súper valioso y muchas gracias Jeffy por explicar un poco como la parte de los data clean rooms y como esa colaboración de data entre empresas que justamente como vos decís es clave para entender como las distintas partes que hace a un usuario y que finalmente esa información se puede traducir en ventas reales y se traduce en cosas que pasan en el mundo real. Entonces es como cuando ya hay esa interconexión entre todo lo que es el mundo online y el mundo offline, que creo que es una de las cosas que mayormente se trata de lograr y que en términos de mesurabilidad es algo que siempre estamos tratando de ver, así como justamente vos mencionas que la relación entre el streaming y el retail media es súper importante y es algo que hemos visto crecer exponencialmente. Por ejemplo, en esta publicidad que no me acuerdo si fue del Super Bowl, donde pusieron el código QR para que vos fueras a comprar algo. Entonces es clave, es algo que constantemente estamos haciendo, así como las multipantallas, que es algo ya cada vez más común. Sí, solo porque me quedé con la pregunta tuya de antes de third party data, digamos, está creciendo, no está creciendo, está creciendo.
Y lo que hemos visto conectado con esto que estás diciendo los últimos 6, 8 meses en Latinoamérica en particular, es la data de Connected TV. Justamente, digamos, es un medio, si querés, al igual que Retail Media, que viene creciendo mucho, y en definitiva, digamos, también existe la data, segmentación de audiencias para lo que es Connected TV, dentro del ambiente Connected TV. Entonces, bueno, nada, esa es una de las tendencias que estamos viendo en Latinoamérica, ¿sí? Obviamente en el mundo también, pero en Latinoamérica es algo que nuevamente vemos que las tendencias globales a Latinoamérica llegan muy rápido, porque los latinoamericanos queremos probar, 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 no queremos esperar 6 meses. Entonces, bueno, estamos viendo esa tendencia. Creo que hemos explicado un poco cuál es la importancia actual del retail media en Latinoamérica y ya para cerrar un poco, Jeffrey, si tienes algunos tips o recomendaciones de las cuales hay que estar pendiente este año, ya sabemos que la cantidad de crecimiento en todo lo que es marketing, en las inversiones, existe, sabemos que esto es algo que está latente, pero si tienes como algunas últimas palabras para ver qué tienes que watch out este año para lo que es retail media y las retail networks. Lo primero es el crecimiento va a seguir creciendo muy rápido. Lo segundo es que va a haber mucho más educación. Lanzamos este jueves el proyecto a crear una guía de retail media para América Latina. Tenemos todos los mercadeos en América Latina. Sebastián, si quieres, te agrego al grupo. Y ahorita estamos en el tema de la educación, de crear esa educación y también como siguiente proyecto el próximo año es ver por qué lanzamos los estándares de medición en retail media hace unos días en los Estados Unidos y ahora la conversación es cómo podemos adaptar estos estándares a América Latina en el futuro. Buenísimo, me encanta eso, Jeffrey, sí, anotame. Y de hecho, a mí siempre me preguntan, bueno, ¿cómo hace Lotame para vender, no? Y nuestra estrategia de venta es justamente capacitar, porque, digamos, hay que explicar para qué sirven nuestros productos, de qué forma, cómo se genera ROI positivo, etcétera. Así que me encanta esa iniciativa y como tendencia para 2023, 2024, estoy totalmente de acuerdo. O sea, esto va a seguir creciendo, esto no es una moda. eh, Está funcionando, hay cada vez más players, hay cada vez más inversión, hay cada vez más preguntas al respecto. Y bueno, digamos, desde nuestro pequeño lugar en esa estrategia, estamos para colaborar y ayudar en todo lo que tiene que ver con data, que es puntualmente lo que hacemos en Lotame. ¿Tienen algunas últimas ideas ya para cerrar este episodio? Y por favor, comparta la guía Jeffrey para que la podamos promocionar, puesto que, bueno, la idea de este podcast es justamente como transmitir nuevas tecnologías y tendencias a través de la educación, teniendo invitados tan interesantes como ustedes. Así que si nos puedes compartir también, excelente. Y bueno, si tienen algunas ideas finales. Como últimas palabras, bueno, abracen el concepto de data, no es tan complejo como uno piensa, hablen con los partners correctos, pregúntenles acerca de los casos de éxito que tienen en Latinoamérica, no el caso de éxito que tienen en EMEA, en APAC, en US, y trabajen sobre las best practices que tiene ese partner. Y bueno, la data está aquí para quedarse. Decían hace muchos años, data is the new oil, y de vez en cuando aparece de vuelta. Los Retail Media Networks son una de las variables por las que crecen, hay varias, pero tiene que ver con la data. Así que aquí estamos para ayudar en lo que necesiten. Bueno, gracias a todos por escucharnos el día de hoy. Este episodio estará saliendo en las próximas semanas en todos nuestros canales de streaming hablando de más data. Gracias a Sebastián y a Jeffrey por estar acá y por venir a este episodio. Que bueno, esperamos que podamos hacer un follow-up para saber un poco cómo vienen las tendencias el próximo año.